Hola, un saludo desde La Habana a los colegas del séptimo seminario de CiberCit. Una vez más, intentando transmitirles las experiencias desde la Universidad de La Habana, desde la Facultad de Comunicación. Lo que aquí, en el curso de Ciencias de la Información, hemos estado realizando en los últimos años sobre humanidades digitales, los avances que hemos tenido, las experiencias que hemos acumulado, las lecturas que hemos hecho ya de estos casi 7 años trabajando en esta área de conocimiento que realmente está transformando, creo que positivamente, las prácticas y la investigación que realizamos desde acá. Cuando a finales del 2016 nos planteamos comenzar a experimentar en torno a las humanidades digitales en Cuba, el primer gran reto que teníamos era cómo alinear los intereses de un currículum que ya estaba establecido a esa discusión no solo epistémica, sino también profundamente pragmática que las humanidades digitales exigen. Por tanto, a partir de ese momento, nos dimos a la tarea de comenzar a buscar información, de revisar las fuentes, de revisar experiencias internacionales sobre cómo llevar lo que de manera dispersa estaba sucediendo a nivel internacional en el entorno de las humanidades digitales, cómo nacionalizar esas experiencias, cómo traer a nuestras dinámicas, a nuestras tradiciones académicas y sobre todo a lo que durante 70 años los estudios de bibliotecología y ciencia de la información en Cuba tenían ya como discurso asentado. Esa revisión nos trajo muy buenas nuevas, particularmente respecto a que la grandeza en la misión de las humanidades digitales estriba en la formación pragmática de grupos de trabajo, de experiencias puntuales para atender los desarrollos digitales, para atender la conformación de infraestructuras digitales, para estudiar, para investigar el patrimonio desde requerimientos que nuestra área de conocimiento entiende y entiende positivamente creo que desde su espíritu fundacional. Por tanto, la primera consideración era, y repito, una consideración positiva, era encontrar en las relaciones humanidades digitales, ciencia de la información, más alianzas y puntos en contacto que escenarios divergentes. Y esa confirmación sobre la atención que en ambos casos se hace al procesamiento de fuentes documentales, al tratamiento de datos humanísticos, a la utilización de software y distintos tipos de infraestructura para refrendar los intereses, lo mismo de investigadores que otras tipologías de usuarios tienen sobre las fuentes documentales, fue una primera experiencia realmente alentadora que nos impulsó a desarrollar en una tesis doctoral, en la primera y hasta ahora única tesis doctoral que en Cuba hemos desarrollado sobre humanidades digitales, una agenda para transversalizar los intereses de las humanidades digitales en el currículum de ciencia de la información. Antes he apuntado que nuestra carrera tiene una tradición de 7 décadas y que estos últimos años de emergencia de las humanidades digitales venían, creo que muy oportunamente, a colocar nuestra área de conocimientos en la ola emergente de la investigación digital. Y eso es sumamente no solo importante, interesante, sino necesario para el crecimiento del campo académico de la ciencia de la información en Cuba. Es por esa razón que encontramos en los laboratorios colaborativos
ese eslabón perdido para articular entre las experiencias de los usuarios, las necesidades de los investigadores y las necesidades de incorporar al currículum de ciencias de la información las prácticas de las humanidades digitales. Desde el año 2018 hasta la fecha, hemos trabajado con experiencias que le llamamos primero laboratorio para entender esos lugares no solo emergentes, sino poco tradicionales, muy porosos, para encontrar un escenario de realización, de vinculación entre la teoría y la práctica, en primer lugar. Y en segundo lugar, colaborativos, porque dependen de no solo del buen corazón, sino, y tampoco de las necesidades, sino también de la experiencia que distintas entidades de preservación de la memoria en el país podían aportar al currículum, podían aportar a la práctica de nuestros estudiantes y podían aportar en última instancia al mejoramiento, a la preservación de determinadas colecciones documentales y también a poner en abierto, a través de infraestructuras abiertas, los datos de las representaciones que íbamos a hacer en cada uno de esos laboratorios. Con estos antecedentes, comenzamos a desplegar estos laboratorios en distintas entidades y con distintos fondos documentales. Y cada uno de estos laboratorios han sido experiencias realmente muy enriquecedoras. Trabajamos, por ejemplo, la revista Pulgarcito. Para la historia de la cultura cubana, no solo digitalizar esta revista, sino también procesarla a través del estándar 3IF, significó la primera gran experiencia, el primer gran trabajo desde la perspectiva de las humanidades digitales en la Academia Cubana. Aprovechamos el centenario de una revista infantil de los años 20, originada en los años 20, que traduce todo lo que la sociedad habanera del momento estaba articulando, no solo para la infancia, sino también desde un conjunto de interacciones culturales realmente muy interesantes. Con Pulgarcito aprendimos además a negociar estrategias, infraestructuras, darle seguimiento a las operaciones, en fin, poner en práctica realmente todos los procesos que un proyecto de humanidades digitales debía tener en cuenta, desde la digitalización de los originales hasta el procesamiento final, el enriquecimiento de los datos. Y luego, paulatinamente, ya hemos acumulado una experiencia en más de una decena de proyectos. Me gustaría destacar algunos que realmente han supuesto un antes y un después en la articulación academia-entidades de la memoria. Por ejemplo, cuando trabajamos la figura de Antonio Bachiller y Morales, cuando generamos un mapa digital de los espacios vividos, cuando comenzamos a cartografiar desde infraestructuras también de las humanidades digitales la vida y obra del primer gran bibliógrafo cubano. Esa fue una experiencia donde en su momento los estudiantes y los profesores que en aquella altura estábamos haciendo las tutorías de estos trabajos, empezamos entonces a articular no solo con fuentes documentales, sino también empezamos a articular con la ciudad. Cartografiar experiencias vividas nos permitió generar y encontrar la manera de articular datos que sobrepasan el entorno documental. Nos gustaría también referir la riquísima experiencia de trabajo
por ejemplo, con el laboratorio colaborativo que establecimos en el Centro Ernesto Che Guevara cuando comenzamos a estudiar las marginalias del Che. Las marginalias del Che es un laboratorio también muy destacado porque tuvimos acceso de manera privilegiada a documentos personales, a documentos inéditos y donde también estudiamos figuras de gran impacto no solo en Cuba, sino a nivel latinoamericano y universal, desde sus apreciaciones como lectores. Las marginalias, como esa traducción escritural que tiene el impacto de una lectura, nos permitió colocar el foco de atención de la investigación de las humanidades digitales en la anecdótica, en el escenario de los textos producidos luego de la lectura. Y esa experiencia creo que fue también importante para el crecimiento del proyecto, para el crecimiento no solo logístico, no solo apreciativo, sino también de la finalidad que puede tener la articulación docente a través de la enseñanza y de la práctica en cuanto a la vinculación que directamente podían hacer los estudiantes con el manejo de fuentes documentales de grandísimo valor histórico. Un último ejemplo que queremos colocar de los laboratorios colaborativos es el del archivo del Teatro Universitario de La Habana. Esa es una experiencia que también nos satisface compartir con ustedes porque es otro tipo de entorno. Es un entorno que nos es muy cercano, es un entorno documental de la propia Universidad de La Habana, pero es también acercarnos a la experiencia del primer gran grupo de teatro en la historia de la cultura de Cuba. Y sobre todo porque la perspectiva de acercamiento a ese fondo documental fue el estudio de los procesos escénicos. No el estudio tradicional de un fondo desde el punto de vista de la archivística clásica, sino que nos llamó más la atención la gestión de los procesos y cómo representar los procesos digitalmente. Por esa razón, acercarnos a la historia de un grupo de teatro que desde la propia Universidad de La Habana hizo y continúa haciendo historia 100 años después. Entroniza con la necesidad de plantearnos la investigación digital no solo desde los referentes de los datos que tradicionalmente las disciplinas documentales imponen, sino también de percibir el movimiento a través de los procesos que genera cada una de las actividades que están siendo representadas documentalmente. Con este estudio, con este otro laboratorio colaborativo, esta vez desde dentro de la Universidad de La Habana, los estudiantes y los profesores que estuvieron vinculados y también los expertos de patrimonio de nuestra universidad que estuvieron asesorando esta investigación, dieron cuenta de las características específicas, por ejemplo, que cada proceso escénico tenía para la representación de cada una de las obras, que nos enfocamos en 60 de los 100 años que tenía ese fondo preservado en nuestra universidad. ¿A dónde nos llevan estos ejemplos? Estos ejemplos nos llevaron a reafirmarnos en algunas posiciones de partida. En primer lugar, en cuánto ayudan las humanidades digitales y los proyectos de humanidades digitales en las universidades a democratizar el conocimiento sobre las fuentes documentales, a ampliar el conocimiento y la práctica sobre las tradiciones, las infraestructuras, los procedimientos, las normas, en general,
todo el entorno representacionista que necesitamos para articular con la cultura digital del siglo XXI. Yo creo que ese es un escenario que claramente los laboratorios colaborativos nos han permitido desarrollar. En segundo lugar, nos han permitido ahondar en la preservación y en el mejoramiento digital de los fondos a los cuales hemos tenido acceso. Con cada laboratorio colaborativo hemos dejado en las entidades con las cuales hemos trabajado no solo recursos debidamente digitalizados, sino debidamente enriquecidos, con una data que luego puede ser compartida para que otros investigadores en otras circunstancias puedan regresar y reencontrarse con esos documentos. Estamos además poniendo en práctica cómo el derecho a la información atraviesa, transversaliza cualquier tipo de acercamiento a la investigación digital que pueda hacerse en el siglo XXI. Ha puesto de manifiesto, además, cuán necesaria es la práctica para entender la cultura de un país desde los requerimientos académicos. La cultura de un país no se lee solamente ni se aprende solamente a través de lecturas. Requiere una práctica comprometida. Y las humanidades digitales, para poder generar avances lo suficientemente significativos en el entorno cultural, necesitan entender los paradigmas culturales de cada época que están refrendados en los documentos. Para nuestros estudiantes, para la gente joven que articula con los principios de una cultura digital que, entre otras cosas, potencia más el conocimiento reciente que el arcaico, regresar, reencontrarse, conectarse con escenarios desde donde están ancladas las esencias de su cultura y de su cubanía, ha sido particularmente interesante y nos llena de orgullo. Cuando compartimos en el escenario de CiberCit de qué van los laboratorios colaborativos o algunos de los laboratorios colaborativos de humanidades digitales en Cuba, lo que trasciende o lo que pretendemos que trascienda es que, sin contar con infraestructuras propias, utilizando las infraestructuras de quienes tienen los documentos, con las entidades de la memoria con las cuales trabajamos y nos colaboran para que los estudiantes pongan en práctica lo que en teoría aquí aprenden, hay un mutuo beneficio que es uno de los ejes también de avance, de mejora que se proponen las humanidades digitales. Vincular teoría y práctica en todos los escenarios y para eso, obviamente, nuestras condiciones del sur global, que no siempre son satisfactorias, requieren entonces, a través de la colaboración, poner a disposición de todos los recursos que se tienen para prácticas que muchas veces están consolidadas en determinados escenarios, particularmente europeos o anglosajones, puedan ponerse en práctica también en nuestro país, en nuestras islas del Caribe, en nuestra área de competencia lingüística, en nuestra área también de competencia cultural, en la que sin dejar de advertir las muchísimas dificultades que pudieran existir desde el punto de vista tecnológico, solamente a través de la colaboración, de poner en común los recursos que todos tenemos, en nuestro caso las ganas de aprender y de colaborar, en otros casos las ganas de extender al patrimonio público documentos que, por ejemplo, carecen de digitalización o que carecen de modelos de representación mucho más modernos significa. Por tanto,
los laboratorios de humanidades digitales los estamos entendiendo, y con esto concluyo, los estamos entendiendo como una experiencia solidaria, como una experiencia de mutuos aprendizajes, como una experiencia también intergeneracional muy interesante, porque muchas veces en las instituciones con las cuales interactuamos, en las que laboran profesionales de muchísima experiencia, también imbuidos de determinadas tradiciones, el trabajar con nuestros muchachos, con nuestras muchachas, con los estudiantes que son tan jóvenes y con la impronta que imponen, el descubrirles infraestructuras digitales que les pueden también servir de mucho para poner en el discurso público nuestras fuentes de gran valor histórico, pues es una ganancia común. De momento, estas son las ideas esenciales. Desde La Habana hubiéramos querido tener un acercamiento mucho más directo con nuestros queridos colegas de CiberCit. Queremos dedicar al menos un minuto para agradecer a Colombia, para agradecer a la Escuela Interamericana, para agradecer a Natalia todo lo que ha hecho en la coordinación de estas jornadas. Me gustaría agradecerles también la paciencia por esperarnos, la paciencia por dedicarnos estos minutos para intercambiar como siempre, muy agradecidos desde La Habana, y seguramente la intermediación que vamos a tener a continuación, encontraremos en esta intermediación la manera de compartir también sus comentarios y de nutrirnos con sus experiencias, que son también siempre para nosotros de gran utilidad. Ha sido un placer acompañarles. Un saludo otra vez desde La Habana, y espero que en alguna otra oportunidad podamos saludarnos personalmente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todas.